La mañanera de Ángel Dominical, domingo 18 de julio del año 2021. El tema que voy a comentar con usted hoy es adecuado para el domingo. Domingo, día tranquilo, hay posibilidades de dedicarle algunos minutos al tema, que es quizá en un determinado momento platicarlo con alguno de los hijos o los hijos con los nietos. Y es un tema que tiene que ver con el futuro educativo de ellos, de los hijos y los nietos, en los casos que así sea. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de hacer algún esfuerzo para enviar a sus hijos o a un hijo, si tiene usted con su pareja, con su esposa, un hijo, enviarlo a estudiar al extranjero? ¿Ha pensado usted en los convenientes y los inconvenientes de una decisión de ese tipo? Vamos a dejar de lado el aspecto económico, vamos a hacerlo a un lado, ese ahorita lo tocaré, pero primero veamos los otros inconvenientes o los otros convenientes. Primero veamos los inconvenientes. Hay familias que temen permitir que sus hijos vayan a estudiar no solo a otro país, sino incluso a otra ciudad. Por la inseguridad, porque no ha habido oportunidad de que vivan fuera de la casa familiar, etc. Es decir, un problema de seguridad o de los riesgos que correría ese hijo, 16, 17, 18, 19 años, no obstante que a esta edad ya los jóvenes ya tienen cierta experiencia, saben más o menos cómo comportarse. Sin embargo, en algunos casos las familias han protegido a sus hijos o a sus nietos de tal manera que suena difícil de aceptar enviarlo a estudiar al exterior. Esos serían los inconvenientes, el riesgo, el peligro que verían los padres si a su hijo dicen: mi hijo, aquí esto ya se descompuso, esto es un problema, la calidad académica se ha degradado de tal manera pues que es imposible ya. Vamos a hacer un esfuerzo, a pedir un crédito y órale, y vamos a buscar alguna opción acorde con nuestras posibilidades, vamos a ver si vendo esto, alguna cosa así. Muy bien, esos serían los inconvenientes por la parte que mencioné, la seguridad. También estaría el alejamiento de la familia, etc. Ahora vamos a los convenientes. Es un hecho que la educación en nuestro país ha bajado de manera acelerada su calidad. Excepción hecha de algunas instituciones, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, mantienen cierto nivel de rigor, de disciplina y de calidad académica. No es el único el Instituto Politécnico Nacional, hay otras escuelas. Ahorita ya no puede hablarse de una universidad completa, sino ciertas facultades o ciertas escuelas de algunas instituciones de educación superior. Pero en términos generales, salvo, como dije, contadas excepciones, estoy hablando en el caso público, en instituciones públicas, salvo contadas excepciones, la calidad ha bajado. Los niveles de inseguridad en las mismas instalaciones han aumentado, la presencia de narcomenudistas, de porros, de delincuentes que roban, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto conveniente al enviar a su hijo o a su nieto a estudiar el nivel superior al exterior sería la seguridad. Es decir, usted hace un esfuerzo y lo envía a una escuela, a una universidad o un college en Texas, en Arizona, quizá en Nuevo México o en alguna parte del estado de Colorado,
Estoy mencionándole estados que no son los más caros de la Unión Americana. O sea, si lo va a mandar a usted a una escuela en alguno de los estados que integran lo que se llama la Nueva Inglaterra, las 13 colonias, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, etc. Ahí son muy caras, el nivel de vida es muy alto en esas regiones. California también es un estado muy caro y algunos otros en Estados Unidos. Pero hay también entidades que tienen precios, vamos a decir, en algunas escuelas más bajos. Muy bien, hace usted un esfuerzo y los envía. ¿Cuáles serán los convenientes? La seguridad de entrada. Su hijo, su nieto, su nieta, su hija estarían viviendo en un ambiente universitario donde el nivel de violencia, no voy a decir que sea nulo, pero al menos hay una vigilancia, en cada universidad pública o privada, hay cuerpos de seguridad, una especie de policía universitaria que cuida que las cosas se den dentro de un respeto, de una disciplina y de una normalidad aceptable para todos. Segundo, su hijo o al que enviaren estaría adquiriendo otro idioma, lo dominaría después de 1 o 2 años sin problema, hablaría de manera fluida, aprendería a utilizarlo de manera escrita, oral ni se diga, leería también con un dominio prácticamente completo del idioma inglés. Si es un buen estudiante, las posibilidades de que él permaneciera y obtuviera una beca parcial, eso le ayudaría también a la familia y le ayudaría a él. Si mantiene él unas calificaciones aceptables, de nivel, vamos a decirlo en números de 8, 8,5 para arriba, eso le ayudaría a obtener un trabajo o a colocarse o a obtener una beca para hacer algún posgrado, una maestría, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que también con la educación en otro país conocería otra cultura. Aprendería a desplazarse, a moverse, a relacionarse en una sociedad diferente a la mexicana. Y eso le abriría posibilidades nuevas y atractivas de otros empleos. Si él es una persona dedicada, buen estudiante, algunas ofertas le llegarían tomando en cuenta que habla inglés, lo domina, pero también habla español. ¿Qué otros convenientes habría? Que ustedes, como padres, como familia, estarían pues viendo que su hijo o su nieto se desempeña adecuadamente y que está aprendiendo a vivir solo. Estaría madurando en otro país que tiene otra cultura, otro trato, etc. La parte económica. Mire, yo soy de la idea, que además es mi caso, que si uno tiene la ambición de estudiar, la falta de recursos económicos no es obstáculo. De tal manera, pues, que si usted está dispuesto a estimular y apoyar a su hijo, a su nieto, para que se vaya a estudiar a otro país, si él y usted, la familia, tienen esa decisión, el problema económico lo resolverían de una manera u otra. Yo creo que lo primero que habría que pensar es las otras cosas, los inconvenientes que ya mencioné al principio y también los aspectos positivos. Al margen de lo que decida usted, lo que hagan, o si él se queda, el hijo, el nieto, o los hijos o los nietos estudiando en México, hay algo que debe saber para que no se sorprenda mañana. En términos generales, la situación económica del país va a seguir deteriorándose. El año 2020 y el año 2021, aproximadamente 900,000 mexicanos jóvenes no encontraron empleo. Apenas a finales de este año
posiblemente estemos en el mismo número de empleos formales que teníamos en diciembre del 2018. Pero el 2019, el 2020 y el 2021 habríamos acumulado la no creación, como dije, 900,000 empleos formales. Y los que más dificultades tendrían para obtener empleo serían esos jóvenes egresados del nivel medio superior e incluso del nivel superior. Ese sería el primer riesgo, vamos a decirlo. Segundo, cada día los niveles de violencia y de descontrol de bandas delincuenciales aumentaría. Este presidente no está dispuesto en modo alguno a combatir con todos los recursos del Estado mexicano a esas bandas de delincuentes. Hay la instrucción a la Guardia Nacional y al Ejército de no responder las agresiones. Lo estamos viendo hoy en Aguililla, en Michoacán, y en otras partes del país. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional prácticamente están inermes, no obstante llevar cierto equipamiento, algún fusil ametralladora, pistolas, los oficiales, etc. Por la decisión de este presidente de atacar la inseguridad, la violencia, los crímenes, la violencia cavernaria, cuerpos descuartizados o desmembrados, descabezados, etcétera, decapitados, no pocos, con abrazos, no balazos. ¿Cree usted que sus hijos o sus nietos estarían a salvo de eso? Nadie está a salvo de esa violencia descontrolada, ni en las zonas urbanas y menos aún en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas e intermedias. Ese es un acicate para muchos padres de familia para buscar que sus hijos estudien el nivel superior en otro país. Ya le hice un recuento de convenientes e inconvenientes de la situación que hay en el país en materia de la baja en la calidad académica y las ventajas de que su hijo y su nieto se vayan a estudiar su carrera al exterior. Decida usted, pregunte, hable con ellos y haga un esfuerzo para que estudien la licenciatura en otro país. Ellos, más temprano que tarde, se lo van a agradecer y usted se sentirá orgulloso del desempeño y de la formación de sus hijos o de sus nietos. Piénsele, verá. Gracias.